bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un vídeo sobre mi carrera, que es International Business. Hace un montón de tiempo que no subo vídeo y he pensado que este vídeo podría ser interesante por si hay gente que está pensando hacer esta carrera y no saben bien de qué va. Además hay muchísima gente que muchas veces les digo lo que estudio y dicen ¿y eso qué es? Entonces por eso voy a explicar un poco cómo ha sido mi experiencia estudiando esta carrera. Estoy en segundo, entonces solo puedo hablar de primero y del primer cuatrimestre de segundo, porque bueno, ni siquiera todavía he terminado el primer cuatrimestre, pero más o menos os puedo contar de qué va. Y de momento es una carrera que me está gustando bastante y que se la recomendaría a mucha gente, así que espero que os sea útil y dentro vídeo. Yo estudio la carrera en la Universidad de Valencia, que es una universidad pública, pero he estado buscando por internet y no estoy muy segura de esto, pero no he encontrado muchos resultados en universidades públicas de España que ofrezcan el grado de International Business. Creo que depende de la universidad, depende del sitio, tienen como nombres distintos y no es exactamente lo mismo. Sí que es verdad que en escuelas de negocios y universidades privadas he encontrado más resultados sobre este grado, pero no tiene el mismo nombre en todas partes. A veces te pone... he visto algunas que son de relaciones internacionales, que no es exactamente lo mismo, o grados de AD más global, no sé qué. Cosas que son parecidas a esta carrera o que son del mismo ámbito, pero no he visto que sea algo unificado. No es un nombre establecido que siempre sea igual, no sé, como el grado en medicina o grado en derecho, el grado en International Business. Lo que he dicho, no lo he encontrado en demasiados sitios, pero no estoy muy segura, tampoco le he dedicado demasiado tiempo. Lo único que puedo decir es que se puede estudiar en la Universidad de Valencia porque allí es donde yo estudio. Y bueno, voy a explicar un poco de qué va, porque mucha gente cuando me preguntan qué estudio no sé exactamente cómo explicárselo. Voy a leer la definición que hay en la web de la Universidad de Valencia sobre la carrera, porque creo que va a estar bastante mejor explicado de cómo lo pueda yo decir, y a partir de ello voy a explicar un poco mi opinión y cómo veo yo qué es la carrera. Lo que pone en la web de la Universidad de Valencia es esto. El grado en International Business responde a la necesidad de las empresas y entidades de nuestro entorno que trabajan en el contexto internacional. En una economía cada vez más globalizada es necesario tener especialistas que, desde la empresa y las instituciones públicas, trabajen en el proceso de internacionalización. Este grado proporciona al estudiantado los conocimientos y las herramientas adecuadas para tomar decisiones económico-financieras, empresariales y de marketing, teniendo en cuenta los determinantes y las repercusiones internacionales. Asimismo, el alumnado adquiere las competencias necesarias para gestionar el desarrollo internacional de una empresa y para trabajar en las instituciones internacionales implicadas en las transacciones y la cooperación internacional. Para ello se potencia el análisis de la economía internacional y el aprendizaje de otros idiomas, fundamentalmente del inglés. Me parece que la definición que hay en la web de la Universidad de Valencia lo explica muy bien. Es una carrera del ámbito de la economía, la empresa, los negocios, pero se enfoca más en los negocios internacionales, en el entorno económico internacional, aprender a llevar negocios y empresas multinacionales teniendo en cuenta las diferencias entre los países, cómo negociar de un país a otro. Tienes que saber, por ejemplo, derecho del comercio internacional para saber qué cosas se pueden hacer en qué país y qué cosas no. Y hay que saber idiomas, en la propia carrera aprendes idiomas. Por tanto, si eres una persona que se está planteando hacer dirección de empresas, administración y dirección de empresas, pero también te llama mucho los idiomas, el comunicarte con gente de diferentes culturas, el llevar empresas a nivel internacional y tener relación con otros países. Te recomiendo esta carrera totalmente porque a mí me parece que te enriquece muchísimo y te prepara mucho para el mundo en el que estamos ahora, en el que tienes que abrirte al mundo. Ahora voy a explicar cómo ha sido mi primer año y las asignaturas que he dado y más o menos de qué van. Voy a intentar no extenderme mucho. Bueno, voy a explicar primero una cosa, que es que yo estaba en el grupo ARA, que es el grupo de alto rendimiento académico, que es un grupo que es en inglés. En varias carreras, no solo en la mía, existen estos grupos de alto rendimiento, que realmente es
o sea, no, el nombre es muy así, pero simplemente es que das las cosas en inglés. Entonces yo todas las asignaturas las tengo en inglés y para poder entrar a ese grupo tienes que certificar un B2 de inglés como mínimo o apuntarte a la prueba de B2 de la universidad, y si la pruebas entras en el grupo ARA si quedan plazas porque va por orden de nota. Entonces yo ya tenía un B2, bueno, tenía un C1, entonces puedo entrar en el grupo ARA. Las asignaturas que son de optatividad que hay que dar en primero y segundo son el idioma. Entonces los que están en el grupo de castellano tienen que dar en primero inglés para los negocios 1 e inglés para los negocios 2 y luego en tercero, en el primer cuatrimestre, inglés para los negocios 3. Pero si estás en el grupo ARA directamente, no tienes que hacer inglés para los negocios 1 y 2. Directamente te saltan a inglés para los negocios 3, que es un nivel de C1. Y luego en el segundo cuatrimestre puedes hacer otro idioma. Entonces yo, por ejemplo, creo que nos ofrecían 3 idiomas: francés, francés, alemán y ruso. Lo que pasa es que nadie eligió ruso, entonces en mi clase solo tenemos gente de alemán y de francés. Yo elegí alemán y hice alemán para los negocios 1 en el segundo cuatrimestre del primer año, y ahora en el primer cuatrimestre del segundo año estoy haciendo alemán para los negocios 2, que es un nivel de A2. En este vídeo solamente voy a explicar más detalladamente las asignaturas de primero, y no me va a dar tiempo a las de segundo porque sería muy largo. Pero en otro vídeo, en el futuro, cuando termine segundo, puedo explicar las asignaturas de segundo. Las asignaturas de primero, como vais a ver, no son muy específicas de la carrera, es decir, no. Como vais a ver, en primero las asignaturas son bastante básicas, que podrían ser de cualquier carrera del ámbito de economía y empresa, pero eso pasa en todas las carreras, que en primero suele haber asignaturas en común y así en segundo la gente que se quiere cambiar de carrera puede hacerlo fácilmente y le pueden convalidar un montón de asignaturas. Entonces puede que el vídeo en el que hable de las asignaturas de segundo sea más útil, pero aún así voy a explicaros de qué van las asignaturas que hay en primero. Como en la mayoría de carreras, en primero se dan 10 asignaturas, 5 en el primer cuatrimestre y 5 en el segundo. Voy a decir exactamente las asignaturas que di: instrumentos y técnicas de aprendizaje, introducción a la dirección de empresas, introducción a la economía, matemáticas y inglés. En primero, la verdad es que hay bastante diferencia de dificultad entre el primer cuatrimestre y el segundo. En el primer cuatrimestre todo es bastante más fácil, es todo muy introductorio. Tenía, por ejemplo, instrumentos y técnicas de aprendizaje, que eso la verdad es que era una asignatura de relleno porque simplemente no le veía ningún sentido. Era aprender cosas sobre la Universidad de Valencia, aprender a buscar en la página web de la Universidad de Valencia, aprenderse quién es el rector, quién es el decano, aprender dónde están las cosas, cómo puedes pedir un libro por internet para poder ir a pedirlo en la biblioteca, cosas así que no tenían nada que ver con nuestra carrera, y era una asignatura muy fácil, con no sé cuántas horas a la semana, pero poco, y la verdad es que el examen lo puedes hacer con los apuntes en el ordenador, era muy fácil y prácticamente no había que estudiar casi nada. También teníamos otra asignatura que era Introducción a la Dirección de Empresas, que me gustó bastante. Nuestra profesora era una persona que tenía mucha experiencia, que había trabajado en muchas empresas, había trabajado como profesora, había viajado por el mundo, nos contaba anécdotas, y la verdad es que eso me motivaba mucho para seguir estudiando, porque su vida era, yo veía reflejado en ella lo que yo quería conseguir en el futuro. En esta asignatura tuvimos que hacer un trabajo que era el Global Project, que es un trabajo que era bastante largo. Teníamos que hacer un análisis sobre una empresa que conociéramos. No podía ser una empresa grande, tenía que ser una empresa cercana de algún conocido o algún familiar, y en mi grupo tengo una compañera que sí que tenía un familiar que tenía una empresa, y entonces a través de ella pues pudimos conocer información sobre la empresa, contestar a las preguntas del trabajo. Teníamos que, no sé, teníamos que recoger muchísima información de la manera de trabajar de la empresa, de todas las políticas que tenía esa empresa, de, no sé, de las cosas que hacía por la sociedad, de cómo llevaba, del funcionamiento de esa empresa. Y fue un trabajo que, bueno, fue duro en algunos momentos, además de que tenía que ser en inglés, y el problema de que fuera en inglés es que, claro, nosotros la información la sacábamos en español porque era en una empresa española, y tenía que ser una empresa que tuviera relación con el extranjero y tuviera comercio con otros países, porque
está claro, nuestra carrera va de eso. La información que obteníamos era en castellano, entonces teníamos que traducirla al inglés y siempre estaba ahí con el traductor y luego revisando una, dos, tres veces que no hubiera errores, que todo estuviera bien. Y la verdad es que eso se hacía un poco pesado, pero en general estuvimos bastante contentos con el resultado de nuestro trabajo y creo que sacamos un 9 o un 9 con algo, así que estuvo muy bien. Y esa asignatura a mí me gustó bastante. Otra asignatura que tenía era matemáticas, que la verdad es que para mí fue muy fácil porque yo el año anterior había hecho ingeniería de telecomunicaciones, no llegué a terminar el año, pero si quieres saber más sobre eso, cómo me cambié de carrera y todo, tengo un vídeo en mi canal sobre ello. Y claro, yo en ingeniería había hecho las matemáticas muy difíciles y cuando llegué a esta carrera, pues las matemáticas el primer día la profesora dijo, ¿sabéis derivar? Y nosotros, sí. Y dice, bueno, os voy a recordar cómo se deriva por si hay alguien que no se acuerda. Y empezó a explicarnos derivadas desde un nivel básico y luego sí que es verdad que tuvimos que hacer integrales, pero no eran nada complicadas. Era muchísimo más fácil de lo que yo había dado anteriormente y ya lo había dado en la ESO o en la carrera. Entonces, simplemente nunca faltaba clase, porque nunca faltó a clase, pero siempre iba y lo entendía. Luego lo practicaba en casa, nos hicieron exámenes parciales, creo que sí, tuvimos 3 exámenes parciales y luego un examen final. En esta carrera normalmente las asignaturas van así, algunas suelen tener 3 exámenes parciales que cada uno cuenta un punto y luego un examen final que es el 70%. O si no son exámenes es otra cosa que cuenta un 30% y luego el examen final es un 70%. Entonces en los exámenes saqué un 10 en todos y en el final también saqué un 10 y la verdad es que fue bastante fácil de llevar. No fue solo fácil para mí por haber hecho la ingeniería, fue fácil para mucha gente porque recuerdo que muchísima gente sacó un 10 y tuvieron que sortear las matrículas porque no había suficientes matrículas para todas las personas que tenían un 10 y no me tocó la matrícula, pero bueno. Otra asignatura era Introducción a la Economía, que la verdad es que me gustó bastante, más que las que he tenido posteriormente, que han sido Microeconomía y Macroeconomía, porque esas ya han sido más complicadas, pero Introducción a la Economía me ayudó a ver la economía desde una visión más general y introducirme a lo que es la economía, porque yo había hecho el bachiller de ciencias, entonces nunca había dado economía. Esa del primer cuatrimestre fue de las más difíciles, en mi opinión. Dabas una parte, creo que la mayoría del temario era microeconomía y luego hacia el final del cuatrimestre ya dimos un poco de macroeconomía. Esa asignatura también se me dio bastante bien y saqué un 9 con algo, así que bien, si has dado economía en bachiller seguramente te resulte más fácil de lo que me resultó a mí, porque yo había muchas cosas que nunca había dado, pero dentro de lo que cabe tampoco era una asignatura súper difícil. Sí que es verdad que tenía bastante temario y que había cosas bastante nuevas. Creo que para el resto de gente también dimos cosas que nunca habían dado, pero bueno, para mí fue bastante interesante porque aprendí muchísimas cosas que nunca me habían enseñado y que me hicieron tener una visión de lo que es la economía que nunca había tenido. Y por último, del primer cuatrimestre tuve Inglés para los Negocios 3. Esa fue mi asignatura favorita porque a mí me encantan los idiomas, entonces las asignaturas de inglés o de alemán son las que más me gustan. Tuvimos una profesora muy buena y era un inglés de nivel C1, así que aprendimos mucho. Hacíamos sobre todo en clase práctica de speaking, de oral, entonces te ponías con tu compañero a hablar de cosas y no había clase teórica como tal. La profesora no se ponía en la pizarra a explicarte gramática o a explicarte vocabulario, bueno, sobre todo gramática es lo que se suele explicar, ¿no? Pero no hacía eso porque era un C1, entonces en teoría nosotros ya sabíamos hablar inglés, ya sabíamos las estructuras y todo. Entonces lo que teníamos que aprender era vocabulario más técnico, expresiones nuevas, expresiones más específicas del inglés que no se suelen utilizar tanto. La verdad es que fue una asignatura bastante práctica y que me gustó mucho porque era bastante interactiva. Es verdad que a veces me ponía un poco nerviosa si tenía que hacer algo en voz alta o hablar con la gente, pero al final se pasa y fue bastante entretenida. Además tuvimos que hacer una presentación en inglés, tuvimos que hacer un elevator pitch, que era como
convencerte de que compres un producto en un tiempo de 1 minuto, 2 minutos. Bueno, creo que nos dejó hasta 5 minutos porque era un poco complicado. Entonces tuvimos que inventarnos nuestra propia idea de una aplicación o un invento para ayudar a la sociedad de alguna manera. Estaba muy nerviosa de cómo me iba a salir la exposición y de si mi idea era buena o no, pero al final se dio todo bien y me encantó esa asignatura. En el segundo cuatrimestre di otras 5 asignaturas que fueron Geopolítica y Globalización, Introducción a la Contabilidad, Microeconomía, Matemáticas Financieras y Alemán para los Negocios 1. Geopolítica y Globalización fue una asignatura que no me gustó, pero fue sobre todo por la profesora. Me da un poco de pena porque creo que era una profesora pues, que era buena persona y muy maja, pero su forma de explicar y su forma de hablar me dormía, era como una voz muy monótona. Entonces las clases de geopolítica para mí eran un poco una tortura, sentía que no me servían, que podría irme a casa a leérmelo y entenderlo y ya está. Las clases prácticas las tenía con otra profesora y esas clases me servían más y me gustaban más, pero en general la asignatura no era excesivamente complicada, no es una asignatura de hacer cosas numéricas ni prácticas, esa era una asignatura totalmente teórica. Que por cierto, algo importante de esta carrera es que si te gusta hacer prácticas y no te gusta estar estudiando y memorizando, no te preocupes porque es bastante práctica. En primero, la única asignatura de estudiar fue Geopolítica y Globalización. De estudiar me refiero de ponerte a memorizar cosas o de ser un examen totalmente escrito y explicado. Y en segundo, de momento, tengo Derecho, que esa también es pues de redactar y memorizar muchas cosas y explicar. Bueno, pues continúo con lo que estaba diciendo. Geopolítica y globalización iba sobre aprender los distintos periodos de globalización que tuvo. Era como historia, ¿no? Historia económica, historia de cómo evolucionó la economía, que antes eran en un entorno más cerrado, y cómo empezó la primera globalización y luego la segunda globalización, cómo el avance en los transportes afectó al comercio y cómo empezaron unos países con otros a comercializar y bueno, cosas así, ¿no? Si te gustan esas cosas es interesante, a mí me parecía interesante, pero la asignatura en sí pues me aburrió bastante. Luego el examen la verdad es que me sorprendió porque yo soy una persona que no sé bien cómo estudiar las asignaturas que son así de memorizar, entonces yo intento leer y luego repetirlo en mi cabeza, pero luego el examen fue de una manera que no necesitabas tenerlo todo tal cual en la cabeza como te hacen en el instituto, sino que tenías que tener una idea general y te hacían una pregunta a partir de la cual con tus conocimientos tú podías redactar tu respuesta y dar tu opinión. Entonces el examen se me hizo bastante ameno y pude contestar con mis conocimientos. No estaba pensando en dónde he leído esto y qué es lo que me he aprendido, sino en esto yo me lo sé y a partir de lo que yo sé puedo redactar una conclusión y una explicación a lo que me están pidiendo. Otra asignatura que di en el segundo cuatrimestre del primer año fue Introducción a la Contabilidad, que para mí fue la peor de todas, la que menos me gustaba, pero claro, esto va por gustos. Hay muchísima gente a la que le gusta la contabilidad y hay gente a la que no. A mí no me gusta la contabilidad, me parecía muy aburrida y a la vez bastante complicada. Al principio no tanto y podía seguir bastante las clases, pero al final se me atragantó, era bastante complicada, o para mí al menos lo era. Tenía muchísimo temario, tenía bastante más temario que otras asignaturas, creo que tenía 12 temas y muchísimas cosas que aprender. Sí que es verdad que al final no tuve mucho tiempo para preparármela para los exámenes finales, porque en el primer cuatrimestre siempre tienes bastante tiempo, tienes Navidad y luego el mes de enero tienes los exámenes repartidos y en general hay bastante tiempo, pero luego al final del curso no tenemos un tiempo como el de Navidad, tenemos Pascua, pero está bastante lejos de los exámenes, entonces luego los exámenes te vienen muy precipitados después de haber acabado el temario. Me fui a Madrid porque tenía una comunión y luego cuando volví tuve solo 2 días para preparármelo. Ya había estudiado de antes, pero bueno, aún así fue un poco caos y al final creo que sí, esta es la asignatura en la que peor nota tuve en primero, que fue un 6,2 de final, pero bueno, al menos la pasé, la probé y eso, si te gusta la contabilidad probablemente te guste, pero a mí la verdad es que se me atragantó bastante. Por cierto, voy acordándome de cosas y las voy diciendo en medio, pero sí que quiero decir que al dar la carrera en inglés, mucha nomenclatura y muchos nombres de cosas de contabilidad sobre todo, pero de todas las asignaturas,
tú te las aprendes en inglés y sobre todo a mí me pasa que yo lo sé decir en inglés, pero luego si intento explicarle a alguien lo que estoy aprendiendo en español, no sé cómo decirlo, porque a lo mejor, por ejemplo, yo aprendí lo que eran assets y liabilities y luego no sabía decirlo en español. Y claro, un compañero que ya haya estudiado economía en bachiller, pues me dijo, en español se dice activo y pasivo, y yo en plan, no tiene nada que ver, pero sí, hay muchísimas palabras que en inglés y en español son muy diferentes y no puedes hacer una traducción literal porque tienen otro nombre, y eso es un poco un rollo porque luego, pues no sé si voy a saber hablar de manera económica en español, pero bueno, supongo que eso todo se puede buscar. En contabilidad hacíamos balances, hacíamos inventarios, hacíamos... La verdad es que no sé explicarlo muy bien porque ya ni me acuerdo y es una asignatura que la tengo ahí un poco en la sombra, pero básicamente si quieres saber de qué va la contabilidad por internet puedes buscar contabilidad y te sale todo. Otra asignatura del segundo cuatrimestre del primer año fue microeconomía, que la verdad es que estuvo bastante interesante, aunque yo en las clases no me llegaba a enterar del todo. El profesor era muy simpático y tenía mucha energía y captaba tu atención. Lo que pasa es que para mi gusto, que yo soy una persona que capta las cosas un poco lenta, que a veces digo, ojalá tuviera un botón, pudiera parar al profesor, procesar la información y luego continuar. Era un profesor que con mucha energía que explicaba bastante rápido y entonces a mí me costaba un poco seguir el ritmo, pero luego cuando llegaba a casa, es verdad que hay veces que llegaba a casa y no lo miraba y luego iba al día siguiente y tampoco me enteraba y pasaba un tiempo sin enterarme, pero luego una vez me ponía a estudiar lo que me había apuntado, me ponía a estudiar las diapositivas y todo, no era excesivamente difícil de entender los ejercicios, nos mandó algunos ejercicios. Lo malo es que no nos mandó muchos ejercicios para luego corregir en clase y al no mandarte ejercicios como que no te obliga mucho a hacerlos. Me gusta cuando un profesor te manda ejercicios y luego los corrige porque así te obligas a ti mismo a hacerlos, pero él no te obligaba realmente a hacer nada ni a entregar nada, entonces pues a veces me lo dejaba un poco, pero luego cuando lo hacía, al final se me dio bien y entendía los ejercicios y lo fui estudiando y saqué un 8,7 creo que de final. En la microeconomía estudias la economía a nivel individual del comportamiento de las diferentes empresas, de cómo una empresa aumenta la oferta o la disminuye y la demanda, digamos, a nivel de mercados concretos, mientras que en la macroeconomía es a nivel, ¿cómo se dice en español? Aggregate level, no sé, como a nivel general, a nivel de cómo funciona el conjunto de la economía. Lo explico fatal, pero toda esa información de lo que va cada asignatura en internet podéis encontrar definiciones muy buenas. Microeconomía también era una asignatura muy práctica y teníamos distintos tipos de problemas, si es un monopolio, si es una competición perfecta, si es es que claro, lo estoy pensando en inglés, una competición monopolística, no sé si se dice así en español. Bueno, distintas situaciones y depende de la situación en la que estemos, si es una competición perfecta, si es un monopolio o de si es otra situación, pues la manera de resolver el problema era distinta. También tuve matemáticas financieras, que fue una asignatura que a mí me gustó. Sí que es verdad que es una asignatura que nos dijo la profesora que bastante gente suele suspender porque suele resultarle difícil a muchas personas. A mí personalmente no me pareció tan complicada, sí que es verdad que no era fácil y a veces pues no me enteraba y a veces me salían mal las cosas, pero en general no era algo que se me quedara atragantado para siempre, sino que lo iba sacando, lo iba haciendo, lo iba practicando y lo entendí todo. No llegué al examen sin saber hacer algo, sí que sabía hacer todo tipo de ejercicios y entendía todo el temario. También es una asignatura muy práctica, aunque al principio la profesora nos dijo que la mitad del examen era teoría y la otra mitad práctica y teníamos un montón de teoría. Realmente la parte de teoría no era teoría, sino que te ponían ejercicios sin números, que tenías que ponerlo con las letras y eso se consideraba la parte de teoría, o una definición o dos, pero básicamente no tenías que memorizar nada. Matemáticas financieras era sobre los préstamos y es que se me da fatal explicar esto en español porque todo el vocabulario que he aprendido es en inglés, pero una cantidad de dinero a un cierto interés que dentro de un tiempo al final es otra cantidad. Suena súper fácil, pero luego hay como muchos métodos y muchas situaciones, muchas cosas que se va complicando muchísimo y bueno,
Ahora mismo, como hace bastante tiempo que lo di, no sé explicarlo muy bien, pero va sobre todo pues, sobre eso, sobre el dinero y sobre cómo a lo largo del tiempo pues evoluciona, depende de muchas situaciones. Me acuerdo de que dibujábamos un montón de veces pues una línea temporal y vale, empieza el dinero tanto y el final aquí y los meses y no sé qué y bueno, no sé, que parece fácil, pero no, tenía muchos, depende, o sea, tenía muchas fórmulas y muchas cosas a tener en cuenta. Y al principio sí que es verdad que dices, va, esto es muy fácil, pero conforme empiezan los temas y te empiezan a explicar todo lo que hay, al final sí que hay muchas cosas que saberte y hay que estar muy atento porque un error te puede hacer que todo esté mal, como siempre pasa en las matemáticas. Pero bueno, a mí en general me gustó, se me dio bastante bien, saqué un 9 con, no me acuerdo, un 9 y pico. Creo que si la sigues al día y haces preguntas y haces los ejercicios, al final te sale. Y por último, alemán, que era el primer año que aprendí alemán. Sí que había estado dando clases particulares, pero tampoco sabía mucho porque iba solo una vez a la semana. Entonces empecé a dar alemán en la universidad y las clases eran bastante interactivas. La profesora nos hacía preguntas y hacíamos listenings y hacíamos speakings y lo mismo. Sí que es verdad que yo en el nivel de A1 sí que echaba de menos un poco que la profesora se pusiera en plan, voy a explicar, ¿sabes? Y se pusiera en la pizarra a contarte la gramática, a contarte eso durante un rato y tú te hicieras tus apuntes de gramática en plan más no sé, que te explique un poco, porque el método que tuvimos con el inglés en el primer cuatrimestre sí que me parecía bien porque era un C1 ya y no hacía falta que la profesora explicara tanto, pero con un A1 sí que a veces hacíamos ejercicios de cosas que no llegábamos a tener del todo claras y que digo, es mejor que se pare un momento y que nos explique bien la teoría antes de ponernos a hacer un speaking, porque no tenemos ni idea. Pero bueno, en general estuvo bastante bien y las clases de idiomas no son complicadas. Es como ir a una academia de inglés o como ir a una academia de alemán, pues lo mismo. En esta carrera no tenemos prácticas como tal. Yo, por ejemplo, en ingeniería de telecomunicaciones sí que tenía día tal práctica y era en plan práctica, ¿sabes? Como, y si no vas, pues te suspenden toda la asignatura y es la práctica de tal. Y tenía un título específico esa práctica, por ejemplo, la práctica de transistores, yo qué sé, no me acuerdo, pero como tenía un guión además que te tenías que leer y luego en clase a lo mejor tenías que hacer algo y te iban a evaluar lo que hicieras, tenías que mandar algún ejercicio o tenías que hacer algo, ¿no? Pero y también tengo una amiga que, por ejemplo, está estudiando podología y tiene las prácticas y en las prácticas pues tiene que coser no sé qué y el profesor le mira si lo cose bien y si no, pues le pone una nota u otra. Pero nosotros lo que, en teoría, tenemos prácticas, pero realmente es clase normal. Es ir a clase y en las prácticas corregimos ejercicios que nos han mandado o hacemos algo en el Excel o no sé. Vamos a una sala de ordenadores y somos menos gente y punto, ¿sabes? Porque en las prácticas nos separan en dos grupos y somos menos gente y entonces es como más personalizado, pero realmente no nos hace falta porque muchas veces las prácticas simplemente es corregir ejercicios o hacer un debate, pero es muy parecido, es como si fuera otra clase normal. Creo que el vídeo se está haciendo bastante largo. Voy a decir una cosa brevemente que puede que desarrolle más en otro vídeo, que es que en mi carrera es obligatorio hacer un año en el extranjero, irse de Erasmus un año y normalmente la gente se va en tercero, o sea que yo me iré el año que viene. Y también se ofertan las dobles titulaciones internacionales, que es que tú haces 2 años aquí y 2 años en otra universidad y te dan el título de esta universidad y el título de la otra universidad. Yo quiero hacer eso, hay plazas limitadas y va por orden de nota, entonces ya veremos cómo va. Yo tengo una bastante buena nota, así que espero conseguir alguna plaza en una doble titulación, que me gustaría es que fuera en Alemania. Las dobles titulaciones no las puedes hacer en todos los sitios de Erasmus que hay, sino en universidades específicas que tienen un acuerdo con la Universidad de Valencia y que han seleccionado ciertas asignaturas. Tú, por ejemplo, cuando te vas de Erasmus, pues tienes que elegir tus asignaturas y ver que te convalidan con las de tu carrera y luego pues luego cuando vuelves a España pues a lo mejor has hecho alguna que no te la pueden convalidar, pero no, en esto la verdad es que en esa parte es más sencillo porque tú sabes que te han seleccionado la mitad de los créditos de la carrera, ya los tienes seleccionados, tú vas allí, acabas la carrera, haces el trabajo de fin de grado y las prácticas allí y ya te dan tu título, entonces está muy bien y además te dan muchas oportunidades.
Por eso me gustaría mucho ir a Alemania a hacer la doble titulación. Necesito un B1 de alemán para poder ir allí, pero voy a hacer el examen que hacen específicamente para poder ir de Erasmus, lo hacen en diciembre. Y necesito un B2 de inglés, pero ya tengo el certificado del C1, entonces en ese no me tengo que presentar a la prueba. Depende del año y depende de la gente, puede que las plazas de doble no se llenen y que incluso sobren plazas o que enseguida se llenen porque todo el mundo quiere irse de doble. Entonces no sé qué va a pasar este año. Yo ya tengo hecha la solicitud y estoy un poco nerviosa, pero bueno, ya veremos. También hay plazas de doble titulación, no solo de Erasmus, sino del programa internacional en Estados Unidos. Hay 2 plazas y también las tengo como opción, pero seguramente prefiero irme a Alemania. Y bueno, no me voy a enrollar más porque tengo o sea, yo podría contar un montón de cosas, pero creo que va a hacerse eterno. Así que puede que haga otro vídeo en el futuro contando las asignaturas de segundo y contando más detalladamente cómo es el tema de irse fuera y a dónde me voy finalmente, porque supongo que cuando haga el segundo vídeo ya sabré a dónde me voy a ir y entonces puedo explicar más cómo fue el proceso de inscripción y de la subasta y todo eso, porque luego se hace la subasta de los destinos. Y bueno, eso, espero que haya sido útil este vídeo. Perdón si hay cosas que no he explicado del todo bien. Si tienes alguna duda me lo puedes preguntar en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.